¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos ustedes que nos están escuchando. Bueno, me presento, mi nombre es Leonardo Antonio Hernández Segura. Soy fundador y parte del equipo editorial del grupo AGLC, que es decir, Análisis Global, la capital de las relaciones internacionales. Y bueno, el día de hoy me encuentro junto a mi compañero Ramsés Aguilar y estamos aquí para debatir algunas cuestiones de los artículos más relevantes que hemos estado redactando en estas primeras semanas de junio. Y bueno, ¿qué tal, Ramsés? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Leonardo, muy bien, listísimo para arrancar este primer programa y entrar de lleno en la política y en las relaciones internacionales. Y qué mejor que hacerlo en medio de estas épocas mundialistas donde el fútbol se cruza con la geopolítica, ¿no crees? Totalmente, estamos en una época de lo que hay mucho que hablar, el mundial, otras cuestiones, lo que ha estado provocando, y pues justamente, sin mucho más que añadir, quiero comenzar dando a conocer los temas que vamos a dialogar el día de hoy, que han sido algunas cosas de los que hemos estado redactando en estos artículos. Y bueno, vamos a comenzar justamente cuestionando un poco al mundial, enfocándonos hacia nuestro país, México. En el propio certamen, las manifestaciones, como lo fue la CENTE, y posteriormente vamos a poner un poco el ojo en cómo el Mundial ha estado opacando de manera evidente al conflicto de Irán, que anteriormente a la época mundialista había estado en el ojo del medio internacional. Y bueno, para empezar un poco a abrir el diálogo, quiero poner una pregunta sobre la mesa, que es ¿para qué México quiso un Mundial más bien este 2026? Y bueno, yo redacté mi artículo sobre esto, un poco breve, claro, quiero aclarar, y en él menciono y relaciono el caso de México con países similares, como ocurrió en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Y bueno, por ejemplo, para Sudáfrica, en investigación encuentro que invirtió alrededor de 3.900 millones de dólares para estadios, como fue el Estadio de Ciudad del Cabo, que hoy en día gastan más de 2 millones de dólares anuales en mantenimiento y no generan ganancias, es decir, a lo que se le conoce como elefantes blancos. Aquí nos damos cuenta cómo los países invierten para esta fiesta, bueno, esta fiesta mundialista, y no necesariamente deja esta derrama económica que siempre suena. Ahora, para el caso de Brasil, yo encontré que gastó alrededor de 15.000 millones para remodelaciones de estadios, cuestiones de seguridad, otras cuestiones sociales, sobre todo para la atención de los turistas, y la derrama económica igualmente no fue tan alta como se esperaba. Ahora, con relación a México, en la actualidad, claro, tenemos que se promete, según la jornada, una derrama económica de hasta 3.000 millones de dólares. Pero, por ejemplo, solamente la remodelación del Estado Azteca ya superó los 3.500 millones de pesos. Es decir, se está gastando demasiado dinero, aún sin saber si la derrama económica será como se pronostica, claro. Ahora, en cuanto a generación de empleos, se sabe que estos empleos serán temporales y no necesariamente garantizan mejores condiciones de vida para la sociedad mexicana. Al final, estos costos estructurales y el endeudamiento, claro, que se está asumiendo para la sociedad, el único beneficiado es la FIFA, ya que la FIFA, en un decreto que firmó Enrique Peña Nieto en 2018, se le condonaron los impuestos, es decir, todo su evento, las ganancias irán hacia él, y las ganancias, a menos en cuanto a impuestos, serán nulas para México. Entonces, ¿cómo ves tú esta situación, Ramsés? ¿Crees que es un contradictorio y que el patrón de desigualdad de Brasil y Sudáfrica se van a volver a repetir aquí en México? La verdad, la perspectiva que tú pones sobre la mesa y bueno, el panorama que tú pones sobre la mesa acerca de lo económico es bastante real y bastante impresionante de ver, ya que normalmente cuando hay una fiesta, bueno, un certamen deportivo de esta magnitud como lo es el Mundial, nosotros tenemos, o bueno, la sociedad tiende a ignorar estas situaciones económicas y estas pérdidas y derramas económicas que hay. Y la verdad, contestando a tu pregunta, yo sí creo que pase lo mismo que con Sudáfrica o Brasil, ya que se prometen ganancias reales que normalmente suelen irse a corporaciones transnacionales, que en este caso claramente la FIFA. Y el discurso político que tiene la FIFA y claro, Norteamérica, en nuestro caso local México, se ve como que va a haber beneficios turísticos o beneficio para la población, beneficio local en cuestión de vender, pero la evidencia es increíblemente grande, ya que esos beneficios son temporales
y sumamente desiguales. Además, si vemos en retrospectiva este panorama de muy interesante, como lo mencionas tú, de los elefantes blancos, se ve el contexto regional, ¿no? Por ejemplo, Brasil y México en este caso no necesita eh, invertir dinero como sí lo hizo Qatar en construir nuevos estadios, como lo fue el 974 con contenedores marítimos en Qatar, o el estadio Lusail, que se construyeron de cero, pero sin embargo sí hubo eh, inversión en infraestructura, inversión en autopistas, en hoteles, en material turístico, claro, pero si bien podemos analizar esta situación que va a quedar un beneficio en infraestructura, es que no, realmente no. La verdad es que la mayoría de, como tú bien lo mencionas, las ganancias reales suelen irse a corporaciones transnacionales. No queda como tal una derrama económica en el país. Sí, claro, bueno, el caso de Qatar es un poco diferente, tanto por las condiciones geográficas como regionales, pero igualmente no está lejos de la controversia, vaya. Por ejemplo, Qatar, además de la inversión, hubo un gran costo humano para la construcción de los estadios, ¿no? Y bueno, progresando ahora hacia acá, México y el tema de Sudáfrica y Brasil, otra de las cuestiones que se comparte las similitudes es la inconformidad de la población. Bueno, ahora para hablar un poco de la inconformidad de la población, quiero ahora acercarme un poco más hacia el tema de la gente y las manifestaciones que han estado ocurriendo en México. Bueno, para quien no lo sepa, en México a partir del mes de junio, y desde hecho anteriormente, pero con más, no importancia, sino con más frecuencia, la CENTE se ha estado manifestando en la Ciudad de México. ¿Y qué es la CENTE? La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se intentaron plantar en el Zócalo, pero al ser cerrados se manifestaron a las afueras de él y buscan demandas históricas, como lo es la abrogación de la ley de lista del 2007, mejoras salariales y presupuesto educativo, etcétera. Pero bueno, a lo que yo quería destacar antes de entrar un poco más en tema con ello es que la similitud es igual que en Sudáfrica 2010 y en Brasil. La población también se manifestó ante la inconformidad del mundial y la desigualdad social, claro. Eh, Y por supuesto, yo puedo ligarlo con lo que escribí acerca de los medios y la tergiversación. Eh, Como bien, de igual manera investigué el significado de tergiversación por si algún radioescucha quizás no entiende bien el significado de la palabra, significa dar una interpretación forzada o errónea a las palabras o acontecimientos, o trastocar o atribucar una situación. ¿Qué quiere decir esto? Es no dar como tal realmente el significado intrínseco de una noticia, sino que distorsionarlo para distorsionar el verdadero mensaje. Es lo que pasa con diferentes medios en México y como tú bien lo mencionas, Leonardo, quizás esta disputa magisterial que exige demandas legítimas desde hace mucho tiempo históricamente, no es lo que está distorsionando los medios de comunicación, están distorsionando el verdadero mensaje, actuando como un brazo o algún tipo de herramienta del Estado en lugar de informar sobre las demandas o documentar las violencias institucionales que realmente están pasando. Entonces es muy interesante ver cómo en este caso se criminalizan, perdón, las protestas y se reducen a solo un caos que arruinan el espectáculo futbolístico del 2026. ¿No crees esto? Definitivamente, y de hecho es lo que quiero rescatar esto que estás diciendo, porque es muy valioso. El hecho de que los medios de comunicación estén presentando a las manifestaciones con escenas de violencia, escenas de altercados, escenas de combatiendo policías, cuando en vez de tal vez interrogar o preguntarse por qué están manifestándose, cuál es la búsqueda de lo que están haciendo, y bueno, creo que tú tienes más información sobre ello, pero yo voy a hablar un poco sobre lo que investigué de la CENTE. Y bueno, la CENTE, como ya dije, está buscando la abrogación de la ley de ISSSTE de 2007, mejores salarios, bueno, cuestiones que incluso ya habían dialogado con el gobierno y que no se cumplieron.
Entonces la gente busca, evidentemente, que se escuche su voz y se cumplan sus propuestas. Y bueno, mucha gente, incluso los medios han dicho, ¿por qué a vísperas del Mundial? Y bueno, ahora yo quiero hacerlo desde una visión de obviamente las relaciones internacionales, y es que la CENTA está usando de manera estratégica este evento deportivo, ya que ellos saben que evidentemente todos los reflectores internacionales del mundo están aquí en México, en Estados Unidos y Canadá, y entonces la prensa internacional está documentando todo lo que está sucediendo, es decir, estas manifestaciones. De hecho, yo en mi artículo tengo titulares de periódicos como El País o incluso uno británico, si no me equivoco, El Guardián. Este último destacó en su titular amarillista, quiero aclarar porque evidentemente lo es, el balón no rodará, es decir, haciendo alusión de que la gente buscaba llegar al Estadio Azteca el día de la inauguración para evitar que se llevara a cabo el partido. Entonces, los medios internacionales están volteando a ver la gente, a las otras manifestaciones, claro, y esto hace atención y ruido, bueno, diciéndolo de manera ambigua, ruido, y para que el gobierno los escuche y bueno, les ponga la atención que realmente deberían merecer. Entonces, la presidenta se ve obligada a atenderlos y es por ello que el día de ayer la coordinadora de la CENTE reanudó conversaciones con la SEP. Es decir, todo este ruido que se ha estado generando ha tenido su fruto. Entonces, pues, este es el por qué se están manifestando a vísperas del Mundial. Y no significa que no lo hayan hecho antes, pero el Mundial es el centro de atención y por tanto, al estar sucediendo estas manifestaciones alrededor de es que la prensa, tanto nacional como internacional, está poniendo la atención y es que se están logrando visualizar este movimiento, por ejemplo. Sí, por supuesto. Y esto no es nuevo, ya que como tal desde principios de los 60 hasta las huelgas magisteriales de los 80, los medios han tendido a deslegitimar las protestas como tal. Y como tú bien lo mencionas, en el caso de la fiesta futbolística del 2026 en Norteamérica, es sumamente mediático, es un foco mediático, por lo que esta emisión de protestas suelen ser más conocidas y menos invisibilizadas como lo fueron al principio de estas décadas. Entonces, hoy con el Mundial podemos ver una repetición de patrones, ya que la narrativa oficial de fiesta y orgullo supuestamente nacional y y colectivo se vuelve una narrativa de protesta y vandalismo y obstáculo. E incluso de alguna manera, y como ya lo mencioné y en mi nota, se ve una polarización ideológica en este sector social, bueno, en el pueblo mexicano. Incluso lo podemos ver mediante diferentes, diferentes temas internacionales, históricamente y actualmente, ¿no? Entonces, esto no es nuevo, podemos verlo y analizarlo como un patrón. Incluso también mi compañero Leonardo escribió acerca del sport washing y cómo se relaciona con la crisis global, ¿no? Es correcto, pero me gustaría dejar eso para un poco más adelante porque creo que el tema de México aún tiene mucho que hablar y bueno, de hecho yo quiero mencionar que parece que la presidenta buscó deslegitimar, perdón, este movimiento y los otros de los que tú en un momento vas a hablar, como las 40 horas, por ejemplo, al decir que ella y su gabinete, el gobierno, etcétera, no son Díaz Ordaz. Me parece algo problemático que busque de alguna forma distanciarse del trágico contexto de las Olimpiadas del 68, como ya sabemos que ocurrió, pues las similitudes históricas han sido bastante eh, evidentes entre el Estado actual y el Estado de aquella época, y el hecho de que busque distanciarse de lo que ocurrió en el 68 nos deja la pregunta de por qué distanciarse, qué está ocurriendo que necesita hacer esta distinción o alejarse de esto. Y bueno, evidentemente creo que es debido a la represión que está ocurriendo a las manifestaciones. El simple hecho de decir, de colocar un perímetro de 1,5 kilómetros de la redonda del estadio, que si bien tal vez sea una norma FIFA, el que haya disculpe, se me fue la palabra, bueno, un gran número de policías, vaya, alrededor de la zona es curioso y cuanto menos
ya que no solo están en el estadio, estaban, por ejemplo, el día de las protestas, en la calzada de Tlalpan, bueno, en las vías principales que buscaban utilizar los manifestantes. Entonces, Ram, dime, ¿cómo interpretas tú este choque por el espacio público que ocurrió en la ciudad en el día de la inauguración? Claro, la verdad la narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y lo que está haciendo el gobierno actualmente no es algo nuevo, ya que podemos verlo y como ya lo he dicho muchas veces, como un patrón y como lo podemos ver en diferentes lecturas, por ejemplo, con autores como Fritz Glockner, con Laura Castellanos, específicamente, o incluso con Pablo González Casanova, que habla del presidencialismo y toda esta articulación de violencia de Estado incluso, pero me quiero enfocar con Fritz Glockner en su libro Memoria Roja, historias de las protestas y la guerrilla en México, y nos explica un poco acerca de las manifestaciones varias, porque han habido desde magisteriales, incluso hasta doctores a principios de los 60, pero las disidencias políticas que posteriormente se convertirían en guerrillas no son nuevas. Y por ejemplo, la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, como tú bien lo mencionabas, surgió hasta el 17 de diciembre de 1979 como una facción del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es decir, ya era una disidencia más especializada, ¿no? Entonces surgió hasta finales de los 70 y posteriormente sería un actor sumamente importante en este tipo de manifestaciones, ¿no? Actualmente lo pudimos ver desde principios de junio, haciendo diferentes plantones en vialidades importantes de la Ciudad de México y más a vísperas y días antes de la gran fiesta deportiva. Entonces se puede ver como eso, como diferentes problemáticas, diferentes obstáculos y no podemos, no se ve una perspectiva más allá de ello. De igual manera, me gustaría meter aquí a los diferentes frentes que habían en las manifestaciones, ya que pude investigar, según entrevistas, que no solo estuvo la CENTE, el bloque negro, bueno, diversos bloques negros para apoyar, según me indican, a las madres buscadoras y a la CENTE, las madres buscadoras, el frente de las madres buscadoras y el frente de las 40 horas. Y bueno, de hecho, no, desconozco el número total de manifestaciones, pero creo que eran más de cinco, por ejemplo. De hecho, me gustaría que nos hables un poco más sobre estos movimientos. Si no me equivoco, tuviste la oportunidad de incluso entrevistar a algunos de ellos. Y bueno, esto nos ayudaría mucho a que entendamos un poco más sobre el contexto de estas marchas. Y por supuesto, de hecho tuve la oportunidad de entrevistar uno que iba en apoyo con la CENTE, otro que iba en apoyo con el Frente Nacional por las 40 horas y otro que iba en apoyo con las Madres Buscadoras, sin embargo, de bloque negro. El último chico no me quiso dar su nombre, quiso permanecer en anonimato, pero los primeros dos podremos decir que es Apolo Donovan Guerrero y Axel Gutiérrez. Axel Gutiérrez pertenece al Frente de 40 Horas y es una coalición mexicana de organizaciones sindicales. Muchos dirán 40 horas, quizás no estén tan familiarizados, pero el Frente de las 40 horas busca y exige la reducción inmediata de la jornada laboral de 48 horas a 40 horas semanales, es decir, semana inglesa, de lunes a viernes con 8 horas, perdón, diarias, así como el derecho a días de descanso y vacaciones. Entonces, algo muy curioso que me pude dar en esta entrevista y me gustaría transmitirlo a ustedes fue que el Frente de las 40 horas dio la orden directa en un chat de la Ciudad de México de no portar camisetas ni nada de referente a las 40 horas. Incluso Axel Gutiérrez Saucedo me, me enseñó partes del chat y me gustaría leérselas a ustedes, esta cita, esta pequeña cita que marqué, y dice, también les compartimos que fue decisión de la Comisión de Seguridad Nacional del Frente no usar playeras,
pines ni sticker con el logo del frente de las 40 horas durante estas acciones, ni durante el tiempo que le resta al Mundial. Gracias. Es decir, se puede ver ahí quizás cómo se prohíben diversos símbolos. Incluso mi amigo menciona que tenían que usar, que les dieron pañuelos blancos, eh, que a su vez ahí pasa algo, ahorita les explico como tal, ni tampoco podían usar pines del frente, ni tampoco banderas de Palestina, como lo pudimos ver en la marcha de la generación Z, la supuesta generación Z, el 15 de noviembre del año pasado. Bueno, me parece interesante, diría yo, el hecho de que por seguridad, tengan que, no sé si sea la palabra correcta, pero bueno, tengan que ocultar sus insignias, vaya. Pero lo que sí dejan claro es que las manifestaciones fueron diversas y fueron enriquecedoras. Y bueno, pues bajo tus testimonios, quisiera que nos puedas contar un poco si sintieron represión, si hubo represión o qué fue realmente lo que ocurrió en estos movimientos. Sí, claro, principalmente de Apolo Donovan y Axel Gutiérrez, fueron situaciones bastante similares, ya que podemos ver una narrativa tranquila, ya que, bueno, Apolo fue a apoyar a la gente y este Axel estuvo con la gente, ya que como tal no pudo portar consignas del frente de las 40 horas. Sin embargo, se dice que fue una, una manifestación bastante tranquila en cuestión al iniciar, al arrancar con la manifestación. Sin embargo, se fue desarrollando de una manera muy represiva por parte del cuerpo de granaderos, que no me quiero meter mucho en declaraciones políticas, pero supuestamente Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de México, mencionó que iba a disolver el cuerpo de granaderos, cosa que podemos ver en las noticias, podemos ver en declaraciones, no se ha hecho, no ha ocurrido. Pero lo que sí podemos decir con suma postura y con suma seguridad y certeza es que la manifestación duró muy poco. Según declaraciones de todos, duró 1 hora. Y bueno, me parece curioso que haya durado tan poco tiempo a comparación de, por ejemplo, los plantones de la gente. Pero creo que esto tiene que ver mucho, hablando de la inauguración del Mundial. Ahora sí quiero pasar un poco a hablar del sport washing, perdón, que se refiere al término que se ha utilizado desde 2015 por organizaciones no gubernamentales y también incluso organizaciones intergubernamentales, perdón. Y ese término hace alusión a utilizar un evento deportivo para limpiar la imagen ya sea de un país, organización privada, organización internacional incluso, etcétera, para dar una imagen de progreso y estabilidad. Y bueno, en este caso, el evento del Mundial evidentemente no está separado del sport washing. Y lo podemos ver, el gobierno mexicano, y no solo el mexicano, sino también el estadounidense, incluso el de Canadá, buscarán dar una imagen buena al mundo sobre su país. Y para esto, obviamente, las manifestaciones, digamos que son un talón de Aquiles para el gobierno actual. Entonces, eso explica por qué no se les está dando la difusión correcta, sino la narrativa que beneficia al gobierno. Pues nuestro gobierno, a partir de 2018, con Andrés Manuel López Obrador, ha sido un gobierno populista. Rápidamente explico. Un gobierno populista es aquel que antagoniza a un sector de la población y beneficia a otro al que va a llamar su pueblo, que sería el que representa las condiciones de la población que quiere beneficiar. El gobierno actual en turno es evidentemente un gobierno populista, ahora le explico por qué. En primer lugar, porque siempre ha dado la narrativa de luchar contra el neoliberalismo y la población de la clase alta para ayudar a beneficiar a la población, malamente dicho, pobre, que no tiene tantos recursos. Esto explica bueno, las políticas del gobierno actual, los apoyos sociales, las otras maneras de los trabajos, ¿cómo se llama este? No sé si tengo ese nombre, Ram, para los jóvenes. Mm,
Ay, se me fue. Bueno, el que les da, vaya, supuestamente trabajo, que ha tenido muchas polémicas también, pero bueno, este tipo de programas asistencialistas que busca apoyar a su pueblo y antagoniza al otro. ¿Cuál es el otro? La clase alta y los partidos de oposición. Es por eso que vemos una población muy dividida, que es también una señal de un gobierno populista en el México actual. Y bueno, ahora esto me da curiosidad porque este gobierno populista se supone que es la clase trabajadora y pobre contra los ricos de la clase alta y de la oposición. Pero quien se está manifestando no es la gente rica, no es la clase alta, son maestros, las madres buscadoras, los de las 40 horas, todos son sector clase baja, clase media, que trabaja y que está, bueno, en el caso de los desaparecidos es otro tema, pero que igualmente no son parte de este grupo de la oposición. Entonces, Ram, ¿tú crees que se está rompiendo un poco la narrativa del gobierno en turno con esta visión que se le buscaba dar? Que es que, bueno, más bien con esta visión que busca dar al mundo de un país estable con este medio del sport washing. La verdad es que es sumamente difícil de ignorar y más por la historia, ¿no? Porque los invito a quizás ir a museos, a sitios de memoria, a lecturas que retratan la realidad de México. Y México, como tal, siempre ha sido un país sumamente binario, un país de izquierdas y derechas, un país con bloques ideológicos muy grandes, incluso desde, por ejemplo, con Maximiliano, el liberalismo contra el conservadurismo, ¿no? Por ejemplo. Y la verdad es que esas narrativas van evolucionando hasta nuestros días y más con las manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, como tú bien lo mencionas y qué bueno que lo pusiste en la mesa, las declaraciones de la presidenta diciendo que no somos Díaz Ordaz, ¿no? Realmente una cosa es lo que declara el gobierno en turno y otra cosa es lo que se está realizando en el gobierno en turno. Y como tal podemos visualizar, podemos observar que no está ocurriendo gran cambio. Hay declaraciones, hay diplomacia, pero no hay acción. ¿No crees esto? La verdad, o sea, no, no, es normalmente incluso hasta un chiste decir, vamos a abrir una carpeta de investigación. Sí, bueno, es lo que justamente estás diciendo y las declaraciones de la presidenta. Y bueno, lo que yo decía, ¿por qué compararte? Bueno, ¿por qué buscar evitar la comparación con el gobierno de Díaz Ordaz si ya ocurrió hace casi 70 años? Y bueno, creo que es evidente que porque la situación está tensa y bueno, más ahora con un evento mundial como ocurrió en aquel entonces con las Olimpiadas del 68, que deja a la luz la crisis que ocurre en tu país, no solo en el desaparecido, sino también con las cuestiones sociales que no se han cumplido y bueno, muchas cuestiones más en las que no quiero entrar a fondo porque sería tema de otro debate muy grande. Pero bueno, quiero ahora tomar esto del sport washing y cómo busquen limpiar la imagen de nuestro país, claro, para entrar ahora al tema de Irán. ¿Por qué? Porque el conflicto en Irán está siendo ahora opacado por el Mundial. Hice en mi artículo una gráfica que lo demuestra, pero quiero resumirlo rápidamente y es, en Google Trends, con las métricas de Google Trends, se puede ver cómo cada vez se habla menos de la guerra de Irán y se empieza ahora a destacar el mundial, evidentemente. La gráfica toma un periodo desde el inicio del conflicto de en febrero hasta el último día antes de la inauguración. Y el mundial ha perdido alrededor del 70% de sus búsquedas y, por tanto, al perder búsquedas, quiere decir que la población ahora está enfocada en otro tema, que es el mundial. Entonces, con la prensa internacional sin ojo en este tema es alarmante porque hay cuestiones como la posible crisis alimentaria que en un momento voy a describir. Esta crisis alimentaria que se anuncia por la FAO es la Food and Agriculture Organization de la ONU, es decir, para la agricultura y la alimentación, obviamente en español, lanzó una advertencia el pasado 11 de junio, en donde menciona que el desabasto drástico de la urea, que es un fertilizante, podría provocar un desplome en los rendimientos agrícolas, perdón, que detonaría entonces la severa crisis alimentaria para finales de este año y durante todo 2027. Entonces, es alarmante que esto de los fertilizantes ni siquiera se menciona porque cuando hablamos de la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Hormuz,
Destacamos que el petróleo y el gas natural es lo que pasa por ahí y está la crisis, ¿no? Pero también están los fertilizantes. Los fertilizantes pasan alrededor del 25% o más en épocas de cultivo por el estrecho de Hormuz, estos fertilizantes. Y ahora con el estrecho cerrado, es por ello que se habla de una posible crisis mundial, tanto por medios privados, empresas, como por la FAO, que es el organismo de la ONU. Entonces, esto demuestra que el torneo mundial ha logrado invisibilizar la problemática de la comida en millones de personas y podría ser una crisis muy grave durante todo el año que viene. Y bueno, obviamente más para unos países que para otros, claro. Y bueno, eh, esta problemática evidentemente es peligrosa porque claramente la crisis alimentaria, a la diferencia de lo que es el petróleo y el gas natural, ni siquiera ha estado en los reflectores internacionales. Por ello, yo quisiera saber tu opinión, Ram. ¿Qué te gustaría opinar sobre este tema de la crisis alimentaria que podría llevarse en el mundo a raíz del cierre del Estrecho de Hormuz? ¿Tú crees que el sport washing tiene algo que ver? ¿Qué te gustaría añadir a ti? La verdad es que mientras todo el foco está enfocado en el mundial, se invisibilizan temas como el cierre del estrecho de Hormuz, como bien lo mencionas, y esta crisis agrícola y alimentaria que es inevitable que va a ocurrir. Entonces, en mi opinión es que realmente se está ignorando los verdaderos problemas, como también lo pasa en México, ¿no? Con este tema de invisibilización de la crisis de seguridad que hay en México y realmente se enfocan a situaciones más que deberían de pasar a segundo plano, que no son tan importantes, ¿no? Entonces, es muy interesante este panorama que tomas acerca de la cortina de humo y la crisis que hay internacionalmente. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿tú crees que esta precariedad educativa de la gente se liga directamente con el impacto del mundial y el sport washing? ¿Y crees que ves algún paralelismo entre México y Sudáfrica y México y Brasil, como lo ocurrió anteriormente en los anteriores mundiales? ¿Cómo qué paralelismos verías o con qué situaciones específicas los ligarías? Muy buena pregunta, la verdad, porque el paralelismo, bueno, el paralelismo, perdón, que ocurre entre lo que es hoy México y lo que fue Sudáfrica y Brasil es bastante en el sentido de que tanto en Sudáfrica como en Brasil ocurrieron manifestaciones que tampoco fueron muy bien recibidas ni muy bien documentadas, pues en esta búsqueda de dar una imagen de estabilidad que te puede dar un evento mundial. Esto es el sport washing, claro. Entonces, en México, ¿por qué el sport washing no está funcionando tan bien? ¿O por qué se está, digamos, dando a la luz aún así las situaciones? Y es muy sencillo, si uno lo piensa bien, y es por la gran extensión geográfica que está ocupando este mundial. Voy a poner el ejemplo de Qatar. Qatar tuvo la problemática, sí, la problemática de los migrantes que morían durante las obras. Se habló mucho de ello antes del Mundial, en medios especializados, pero durante el Mundial ni una palabra, no ocurrió ninguna protesta, y esto se debe, además del tamaño, de porque es mucho más sencillo ocultar las problemáticas de un país al de tres países. Entonces, mientras en Estados Unidos estamos con las problemáticas de la guerra de Irán, de hecho, se relaciona con lo que estaba hablando. En Canadá, lo que está ocurriendo en Alberta, que también es una problemática severa, aunque no tenga mucho ojo público, y las de México, que son las que más han resonado, al menos en el mundo hispanohablante, es evidente que no es tan fácil dar una imagen de estabilidad de un subcontinente, por lo menos. Esto es la gran diferencia entre lo que ocurrió en Brasil y Sudáfrica. Hoy en día tenemos muchos artículos sobre Sudáfrica y Brasil, pero en su momento no se hablaba tanto de lo que estaba ocurriendo en la población. Ahora quiero relacionarlo también con lo que estaba hablando hace un momento en Irán y el estrecho de Hormuz. Eh, si bien es un conflicto internacional, ha logrado este sport washing ha logrado ocultarlo, digamos, debido a que otro evento de talla internacional lo opacó. Es por ello que este fenómeno del sport washing debería ser muy importante investigarlo, diría yo, no solo a nivel mundial, sino a nivel nacional, claro, aquí en el caso de México. Pero sí, este paralelismo entre lo que ocurrió
entre México y Sudáfrica y Brasil, nos deja esta gran, no comparación, pero sí este gran resultado de lo que se busca es una imagen de estabilidad y por tanto hay que criminalizar las manifestaciones, ocultarlas, etcétera. Y bueno, ya para ir hacia el cierre, me gustaría un poco dar como un pequeño recapitulado de lo que hemos hablado y creo yo que lo más importante es que este tipo de eventos deportivos como el Mundial siempre operan como una manera de cortina o anestesia, digamos, en la geopolítica mundial, para de esta manera ocultar las alertas de crisis ya sean materiales o sociales, como en este caso es del desabasto de fertilizantes en Medio Oriente, y o silenciar las grietas sociales que ocurren en México con las demandas del magisterio. Claro. Y bueno, no sé si tú tengas algo más que agregar, Ramsés, algo que te gustaría decir. Sí, la verdad es que lo del sport washing es central para entender cómo se constituye esta narrativa del mundial en México. Por ejemplo, se puede retroalimentar el sport washing, perdón, los medios y el tema que yo escribí en mi apartado acerca de la tergiversación de los medios, ya que ambos fenómenos se retroalimentan. El sport washing directamente necesita de los medios para funcionar y los medios encuentran en el espectáculo deportivo una oportunidad para reforzar discursos oficiales y corporativos como lo es el caso de la FIFA. Por ejemplo, los medios como la FIFA actúan como legitimación mientras que los medios lo transmiten, entonces es un apoyo y relación de colaboración, ¿no? Y pues también me gustaría terminar esto con no, no se queden con lo primero que vean y siempre analicen e investiguen. Nunca tengan miedo de investigar y nunca se queden con lo primero, porque la ignorancia, el ignorar algo es lo peor que puede haber. Entonces, eso es todo, Leonardo. Y claro, hay que ser siempre críticos. Siempre que veamos algo que nos resuena o que se nos hace raro o, bueno, extraño, siempre hay que ser críticos, investigar, indagar, no necesariamente para publicar, pero sí para estar informados. Y bueno, quiero agradecer a todos los que nos acompañaron el día de hoy escuchándonos, ya sea todo el capítulo, un pedazo, lo que sea es bienvenido. Y bueno, quiero recordar que este pequeño espacio de diálogo es solo la superficie de lo que hemos estado redactando. Si algo de esto les llamó la atención, de los puntos que tomamos hoy, claro, o quieren ver un poco más con datos duros, mapas, gráficas, etcétera, les invitamos a visitar nuestro sitio oficial de AGLC. El link estará tanto en la descripción del podcast como de las otras redes sociales. Y bueno, ahí pueden encontrar nuestros artículos completos, con desglosados y obviamente listos para leer en esta primera edición de nuestro podcast aquí en junio. Y bueno, Ram, ¿algo más que agregar antes de despedirnos? Pues nada, agradecerte a ti y a todos nuestros radioescuchas y pues nunca dejen de ser curiosos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ramses, y bueno, espero los haya gustado y escuchen la siguiente edición.